Por Camino Extravaganza Comunicaciones te invita. Mismo contenido, nuevas secciones. Niños junior, jóvenes, damas y temas de interés general. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde o por www.abcradiopuebla.com.mx. Contáctanos al 22 21 65 02 39. Muy buenos días. Mi nombre es María Enriqueta Razo Utrilla. Soy superintendente del Distrito Suroriental de la Iglesia Metodista de México, AR. En esta ocasión es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. El tema de esta mañana se titula La felicidad en Cristo Jesús. Para mí ha sido muy importante este tema porque me he dado cuenta que hay infinidad de programas, que hay infinidad de artículos que tratan sobre la felicidad y que hay un sinfín de gente que está buscando y está tratando de encontrar esa felicidad, que no encuentra en ninguno de estos tratados. Y esto es porque no se va al origen, al lugar donde debemos de buscar continuamente cuando deseamos aprender de algo. Y esto es la palabra de nuestro Dios. Definitivamente en la palabra de Dios encontramos todo aquello que necesitamos para la vida. Y la felicidad no es un tema que esté fuera de ella, sino al contrario, es un tema también muy importante que el Señor nos muestra para que nosotros podamos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde la podemos encontrar? Algunas personas definen a la felicidad como la ausencia del dolor, la ausencia de la enfermedad, de los problemas. En una palabra, es la ausencia de todo aquello que nos hace sentirnos bien. Sin embargo, cuando nosotros buscamos la respuesta en la palabra de Dios, nos damos cuenta que felicidad no es satisfacer nuestras necesidades, no es encontrar, no es poder encontrar las cosas que necesitamos como nosotros queremos encontrarlas, sino es algo mucho más profundo. El Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos dejó una enseñanza muy importante. Esta la encontramos en San Mateo capítulo 5. Él nos habla acerca de lo que es esta felicidad, de cómo es que nosotros podemos encontrar verdaderamente la felicidad. Este sermón comienza de esta manera. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así entonces encontramos en esta enseñanza cómo Jesús nos dice que podemos alcanzar la felicidad. La palabra griega traducida como bienaventurados es la palabra makarios, que tiene la connotación de dichoso o bendito. Bendito es una persona que ha recibido la bendición de Dios. Por ello podemos decir que esta persona no solamente es feliz, sino sumamente feliz, porque goza de la bendición de Dios. Pero aquí nos preguntamos, ¿no todos tenemos la bendición de Dios?
¿Por qué Jesús está enseñando que solo son felices solo aquellos que hacen determinadas cosas? Desde luego que hay bendiciones universales. Dice la palabra que el sol sale para buenos y malos. Y así tenemos la vida, todos tenemos la bendición de la vida, tenemos la bendición del aire que respiramos, tenemos la capacidad para adquirir sabiduría, inteligencia. Esas son bendiciones, son cosas buenas de Dios, son dones que el Señor nos regala a todos. Pero solamente aquellos que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor nuestro, podemos encontrar la verdadera felicidad. Nosotros encontramos en esta enseñanza del Evangelio que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es aquella persona feliz, inmensamente feliz, cuando se ve pobre. Y cuando está hablando de pobreza, no está queriendo decir que dejemos los bienes materiales, que las cosas materiales no son buenas. No, no se está refiriendo a las cosas materiales ni a las cosas económicas. Se está refiriendo a nuestra condición de ser humano. Cuando nosotros empezamos a tener sed, cuando nosotros empezamos a tener hambre, una hambre espiritual, algo que nos llena la comida, algo que nos llena las posiciones, algo que nos llena en nuestra vida esa satisfacción, entonces nos damos cuenta que el hambre y la sed espiritual es la necesidad de Dios. Cuando nosotros encontramos que necesitamos a Dios, que solamente en Él podremos encontrar la saciedad, entonces es cuando venimos, nos postramos, cuando hablamos de un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón que habla acerca de la necesidad que tiene de Dios. Es cuando nosotros podemos encontrar la felicidad. De pie ante Dios, los pobres en espíritu son así. No traen nada en las manos que Dios necesite y nada en los corazones que le inspire a Dios aceptarles. Venimos en la pobreza esperando recibir algo de sustancia. Venimos quebrantados, esperando ser remendados. Venimos con una esperanza de ser perdonados. Aquellos pobres en espíritu reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, y que somos destituidos de la gloria, que no tenemos vida, sino que la única paga que tenemos que recibir es el pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Sentimos angustia por esta muerte, sentimos angustia porque no nos sentimos cerca de Dios. Vienen en su enfermedad esperando ser curados. No venimos haciendo negocio porque no tenemos nada que ofrecer. Es precisamente la humildad, la única capacidad de abrirnos a la necesidad de Dios, la única tierra fértil para recibir la bendición de Dios. Es cuando venimos con un corazón contrito, con un corazón necesitado de Dios. Jesús nos dice: un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Dios tira de nosotros hacia Él, pero la riqueza y el poder tiran de nosotros hacia afuera de Él. La más grande riqueza que nosotros podemos tener, la única riqueza que nos sacia, es la confianza en Dios. Lo más difícil es que encontremos a Dios cuando queremos encontrarlo en las riquezas. Es cuando nosotros nos negamos a esas riquezas y reconocemos que en Dios tenemos todo, que podemos encontrar la felicidad. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quiénes pues podrán ser salvos?, Jesús contesta: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Debemos tener cuidado entonces de no canonizar a aquellos que no tienen dinero y demonizar a aquellos que lo tienen. Hay gente pobre que es malvada hasta los huesos y gente rica que es demasiado generosa. Es el corazón, no la cartera,
lo que le importa a Dios. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de aquellas personas que han sido pobres en espíritu y han venido delante de Dios y se han quebrantado delante de Él y han encontrado la verdadera felicidad. Lo tenemos en Lucas 7, 36, 50. Ese ejemplo de la mujer pecadora que regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos. Ella era pobre en espíritu, lo reconocía y reconocía que solamente en Jesús encontraría el ser renovada, el ser restaurada, el ser espiritualmente perdonada y levantada. Ella confiaba solamente en Jesús y en Jesús encontró su verdadera felicidad. En Lucas 18, del 9 al 14, tenemos al publicano que dijo: sé propicio a mi pecador, pobre en espíritu, rogándole a Dios que pusiera sus ojos en él. Reconocía que necesitaba el perdón de Dios, que estaba totalmente carente de la justicia de Dios y no confiaba en sí mismo como lo hacía ese fariseo, que confiaba en lo que él daba, en lo que él tenía, en lo que le ofrecía, en las acciones que hacía para poder ser visto como justo delante de Dios. Este pobre pecador se sentía humilde, se sentía desprotegido, se sentía pobre delante de Dios y sabía que solamente Dios podría levantarlo. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas 15, 17 al 19. Yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, dice el hijo pródigo, y le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo llegó a ser pobre en espíritu. En un principio, él pensó tenerlo todo. Él pensó que merecía todo. Y le dice a su padre: dame lo que es mío, dame lo que me corresponde. Él se sintió autosuficiente. Pensó que nunca más iba a necesitar del padre. Y se fue al mundo a derrochar lo que él creía que le haría feliz. Cuando todo lo hubo perdido, se encontró en esa miseria, se encontró en esa pobreza, y entonces es cuando vuelve en sí y reconoce que solamente al lado del Padre puede encontrar la felicidad que él necesita. Otro ejemplo es el rey David. El rey David lo tenía todo. Tenía todas las riquezas, tenía toda la popularidad, tenía todo lo que el mundo puede decir hace feliz a una persona. Sin embargo, él constantemente buscó de Dios, sabiendo que ni las riquezas, ni las posesiones, ni la fama podían darle la felicidad y la paz que solamente podría encontrar en Dios. Y así escribe el Salmo 51. Sus primeros versículos dicen así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 17 encontramos ese versículo clave para la felicidad. El rey David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David era pobre en espíritu y constantemente lo reconocía y constantemente se postraba a Dios pidiendo perdón por su pecado, pidiendo que sus ojos se posaran en él, pidiendo que su mano lo levantara y lo fortaleciera. Dice la palabra de Dios: aquellos que son pobres en espíritu podrán ser parte del reino de los cielos, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos, porque estos son los únicos que lo buscan de verdad. Solamente cuando tienes hambre buscas comida, solamente cuando tienes sed de verdad buscas las fuentes de agua. Es cuando te sientes y te encuentras enfermo que buscas al médico para poder ser aliviado. Solamente cuando nos reconocemos
enfermos vamos al médico. Solamente cuando reconocemos que solamente el medicamento que el médico nos da nos quitará de esa enfermedad, es cuando empezamos a tomar esos medicamentos puntuales, en la hora, con perseverancia, con tal de sentirnos sanos. Los pobres de espíritu serán perdonados y hechos ciudadanos del reino de los cielos. Eso nos trae felicidad. Pero es en vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que son pecadores, que deben arrepentirse y cambiar su vida. El médico no puede ayudar al enfermo que no quiere reconocer que está enfermo. Mateo 18:3 dice que tenemos que arrepentirnos y hacernos como niños, humillarnos como niños, para poder entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El famoso rabino Nicodemo, que venía a Jesús reconociendo que Él era el Maestro, venía suplicando que Él enseñara qué era lo que tenía que hacer para tener esa felicidad. Jesús le responde que debería primero de nacer de nuevo. No podían entrar en el reino de los cielos en virtud de ser un principal entre los judíos. Ya no bastaba con ser judío, ni aún con ser un judío famoso. Él tenía que humillarse, es decir, ser pobre en espíritu y obedecer al Evangelio para entrar en el reino de Dios. Era necesario que se arrepintiera y que fuera bautizado para ser salvo. Los pobres en espíritu no discuten acerca de la necesidad de bautizarse, porque al saber que el bautismo es un mandamiento del Señor, lo hace con gusto y lo obedece. Colosenses 1:13 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los pobres en espíritu somos personas humildes que reconocemos que somos pecadores, que estamos destituidas de la gloria de Dios. Pero reconocemos que si buscamos a Dios, Él nos responde. Él está como ese Padre amoroso, con brazos abiertos, esperando que lleguemos a su regazo para decirnos: tú eres mi Hijo. Los pobres en espíritu crucifican la soberbia, porque reconocen que no pueden justificarse a sí mismos. Por lo tanto, ponen toda su confianza en Dios. Con pujidos de corazón, los tales obedecen al Evangelio de Cristo para obtener el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37 al 38 nos habla acerca de esto. Entonces, como cristianos, debemos seguir siendo pobres en espíritu, siempre dispuestos a admitir faltas, siempre dispuestos a reconocer que pecamos contra el cielo y contra Dios. Pero lo más importante es pedir perdón y decirle a Dios: nos arrepentimos. Es decir, nos damos vuelta del camino de perdición que estamos tomando para tomar el camino de salvación que solamente en Cristo Jesús encontramos. Y entonces creemos, y entonces volvemos en sí, y entonces nos levantamos y vamos al Padre diciéndoles: Padre, no somos dignos de ser llamados tus hijos, haznos como uno de tus jornaleros. Y escucharemos y sentiremos el abrazo de Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado, tú eres el que mereces el becerro gordo. Que maten al becerro gordo y que se haga fiesta y que celebremos y que seamos felices, porque los que son pobres en espíritu conocerán el reino de los cielos y heredarán el reino de los cielos. Hemos escuchado ¿Cuál camino? Los pastores y Pati Escudero le esperamos en el próximo programa para que juntos digamos y podamos elegir cuál camino. Extravaganza Comunicaciones.